Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes I go and get so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah, everybody's gotta live. Bienvenidas y bienvenidos a Otras Voces, un espacio de Hoja de Ruta y de la plataforma digital Voces. Los invitamos a este espacio pensado para la reflexión, el debate, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, un lugar donde los periodistas somos simples intermediarios. La crisis económica, la corrupción, el clima electoral son temas que toman fuerza en Ecuador. ¿Cuál ha sido el rol de los medios en esta coyuntura? ¿Es posible recuperar la inclusión social y la esperanza de un futuro mejor? Para analizar esta propuesta, vamos a contar con la presencia de prestigiosos invitados. Nos van a acompañar en esta oportunidad Carlos Rabascal, periodista y precandidato a la presidencia de Ecuador, Isabel Ramos, catedrática de comunicación de Flaxo Ecuador, Fabricio Vela, periodista y conductor del programa A Primera Hora, Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, y Andrés Durán, director del medio digital Voces. A quienes siguen esta transmisión los invitamos a mantenerse activos y a participar con sus preguntas. Bienvenidos. Vamos a explicar cómo se va a dar este panel. Cada uno de nuestros invitados contará con 3 minutos para desarrollar su intervención y argumentar su postura. Al inicio, todos los panelistas hablarán sobre el rol de los medios en el juego político, pero cada uno lo abordará desde la particularidad de sus conocimientos y de su experiencia. Vamos a comenzar con Carlos Rabascal. Usted trabajó durante muchos años en los medios y ahora pasó a la arena política. ¿Existen intereses en común en estos dos ámbitos? ¿Cuál es su propuesta para promocionar la libertad de expresión, pero también la responsabilidad que se debe tener al momento de informar? Gracias, Doris. Bueno, yo soy malo para calcular los tiempos, así que me sacarás tarjeta amarilla faltando pocos segundos. Bueno, si la pregunta es ¿cuál debe ser el rol de los medios o qué rol han jugado los medios en medio de toda esta crisis? Yo lo primero que plantearía, para que nos hagamos una reflexión, es ¿qué ha pasado con el derecho que tiene que ver con el acceso a la información que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas? Y en ese sentido, ese derecho de tener acceso a una información veraz, contrastada, yo creo que no se ha cumplido en estos tiempos. Y no solamente en medio de esta crisis del COVID-19, sino también ya se veía durante estos 3 últimos años que hemos vivido al amparo del gobierno de Lenín Moreno. Y octubre fue un ejemplo de aquello. Y ese acceso a la información fue reflejado y fue visibilizado cuando la ciudadanía, a través de medios digitales y a través de las redes sociales, levantaron la voz. Y esa voz que la levantaron, la recogieron medios internacionales. En octubre tuvo que venir TNT, un medio argentino, tuvo que venir CNN en español, al igual que ahora, para visibilizar qué es lo que estaba pasando en el Ecuador realmente. Y tuvieron una frase que para mí es categórica. Los medios tradicionales, sobre todo los televisivos y los medios impresos, me refiero a los tradicionales, a los más grandes, a los que imponen o tratan de imponer la agenda mediática en el país, no están transmitiendo y no están visibilizando lo que está pasando en las calles, entendiéndose como calle lo que está pasando con la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en ese sentido, entonces, debemos concluir que el rol de los medios de comunicación, no todos evidentemente, pero sí estos tradicionales que estoy mencionando, estos grandes medios de comunicación, que tratan de cerrar el círculo, ya no solo a través de la comunicación en sus medios de frecuencia, sino también en las redes sociales y en determinados medios digitales,
lo que han tratado de hacer es ocultar lo que está pasando, ocultar la realidad. Y cuando tratan de ocultar la realidad, lo que están tratando es de construir una verdad única, es decir, manipular el pensamiento. Y están entonces atentando, lo que es peor, contra esa libertad de pensamiento y están atentando con la libertad de prensa. Y aquí hago una diferencia. Los medios tienen sus intereses, es verdad, y yo sigo manteniendo que todo medio tiene su interés, público, privado, tienen su interés. Pero cuando se les exige a los periodistas, a quienes hacen comunicación, a que falseen, a que oculten la verdad, entonces ahí ya estamos entrando a un problema mucho más delicado y mucho más serio, porque se están abusando del poder que tienen para poder exigir a sus comunicadores determinada línea editorial que se aleja de la verdad. Tiempo cumplido, Carlos. Durante años, los medios de comunicación privados se presentaron ante el público como los dueños de la verdad. Isabel Ramos, ¿qué intereses operan detrás de esos medios de comunicación y cómo se comportaron estos medios en los últimos años? Bueno, a ver, si es que alguien piensa que los medios de comunicación son parte de la esfera pública, es decir, son un escenario en el cual los hechos y los acontecimientos digamos, se presentan ante el ciudadano, si es que se piensa esto, estamos en un error. Los medios son actores interesados del espacio público, ¿sí? Son actores políticos, son integrantes del campo político, lo ha dicho Pierre Bourdieu, y entonces esto no está en discusión si los medios son o no son actores políticos, porque desde el vamos se sabe y se reconoce que lo son. Ahora, ¿cuál es el rol? El tema de los intereses es muy importante. En los espacios en donde en los sistemas mediáticos que están articulados alrededor de los medios de titularidad privada con fines de lucro, es precisamente el interés económico el que prima por encima de las necesidades de información de la ciudadanía. Es decir, no el componente, si se quiere y si existe en este tipo de medios, de servicio público, esta expresión le pone la piel de gallina a muchos, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber que en otros sistemas mediáticos, en sistemas mediáticos europeos, por ejemplo, los medios audiovisuales nacieron como medios de titularidad pública y de servicio público. Siempre, por más que existan medios privados, su vocación, su función es de servicio público, y lo que estoy diciendo es que los medios con fines de lucro, y sobre todo aquellos que están asociados al capital concentrado, y que tienen relaciones orgánicas con los sectores de élite a nivel nacional y a nivel internacional, la finalidad de lucro y las apetencias políticas de los sectores de élite con lo que estos medios tienen relaciones orgánicas son los que priman por encima del componente de servicio público y de las demandas y necesidades de comunicación y de información de la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, esto primero como premisa. Entonces, y una cosa importante, se habló Carlos se refirió a la libertad de prensa, hay una puntualización que hacer. La libertad de prensa y la libertad de expresión son antagónicos, si se quiere. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es un derecho inherente al ejercicio de la ciudadanía, pero la libertad de prensa es un derecho patrimonial, así lo ha calificado Luigi Ferraioli, es un derecho del que están privados los que no tienen medios. Entonces, ¿cuál es la situación de los que no tienen el capital suficiente para tener medios de comunicación en el Ecuador? ¿Cuál ha sido la situación en estos últimos años? La primera cuestión que hay que tener en cuenta es que el gobierno de Lenín Moreno estableció una alianza estratégica, más acciones orgánicas que existen entre los medios y los sectores de élite, estableció una alianza estratégica con los medios de titularidad privada y con sus empleados jerárquicos al inicio de su gobierno. Esto marcó una manera de hacer de los medios de comunicación que puede claramente, digamos, calificarse de blindaje mediático. Esta mañana revisaba unas... ¿se acabó el tiempo? Sí, okay. Se acabó el tiempo, quedo pero entonces con mi blindaje mediático. Podemos continuar con esto en la segunda gusten. etapa. Bueno, ahora vamos a pasar a Fabricio, ¿no? A la hora de ejercer su trabajo, los periodistas
deben recurrir a las fuentes oficiales. Estamos hablando de tomarle declaraciones a los altos funcionarios, de conocer las cifras que difunde el gobierno, muchas veces cuestionadas. Se habla de una escasa transparencia e incluso aparecen a veces conflicto de intereses. ¿Cómo, en su trabajo, cómo equilibran la información? ¿Qué otras fuentes utilizan para no caer en el juego del gobierno? Y en ese sentido, ¿cuál debe ser el rol del periodista? Bueno, muchas gracias, Doris. Saludos a todos. Muy honrado de participar en esta charla. A ver, yo siempre trato de establecer y hablar desde la experiencia. Voy a tener este año 28 años en el ejercicio de la profesión. Durante más de 2 décadas fui reportero de noticias. Y hay una falacia que se habla en cuanto al rol o al paso de los periodistas por los medios. E insisto, es una falacia. El hecho de que hay una libertad de expresión plena, que los periodistas nos mandamos y que los periodistas podemos hacer lo que queramos en los medios invocando nuestra libertad de expresión. Hay una línea editorial en cada medio y lamentablemente el periodista tiene que seguir esa línea editorial. Es algo de lo que muy poco se habla, me parece a mí. Aquí falta transparentar un poquito ese debate. En ese rubro, desde las salas de redacción, obviamente se dispone para el reportero la cobertura de determinadas noticias. Desde la óptica del reportero, obviamente, uno trata de recopilar la noticia porque ese es el periodismo de información. Se recopila la noticia buscando varias fuentes. Se busca la fuente oficial, la Presidencia de la República, la Asamblea, los ministerios, las instituciones públicas, etcétera, con una voz oficial. Se buscan sectores que probablemente puedan ser afectados por una decisión de política pública. Se busca aquellos que están a favor, aquellos que están en contra. Se busca el ciudadano común. Es decir, en teoría se debe buscar y se busca una multiplicidad de voces para convertirlas en una pieza periodística y trasladarlas al público que nos va a ver, que nos va a escuchar o que nos va a leer. El tema es que este presupuesto, que es absolutamente lógico, no siempre se cumple. Y no siempre se cumple por varios factores. Uno de esos, y hay que decirlo, es por la línea editorial del medio. En los medios de comunicación a lo largo de la historia ha habido temas que no se pueden abordar, ha habido gente que no se puede entrevistar, ha habido gente sobre la cual se pretende que se les entreviste más tiempo y ha habido también, en función de esa línea editorial, temas sobre los cuales quieren dar mayor o menor prevalencia. Siempre manda la línea editorial del medio. Si, por ejemplo, la línea editorial del medio termina siendo una línea mucho más a favor del gobierno, va a ser muy difícil que una pieza periodística le permitan al comunicador recoger la voz de los detractores. Y viceversa, si la línea editorial del medio está en clara oposición al sector oficial, al gobierno, va a ser muy difícil que se le dé la misma importancia o la misma prevalencia a lo que puedan decir las autoridades. O sea, esto es lo que ocurre en el mundo real. No hay una fórmula mágica, es decir, lo que aprendimos en las aulas universitarias, lo que nosotros pensamos desde nuestra concepción, desde nuestra ética, desde nuestra deontología. En el caso de los medios tradicionales no siempre se aplica porque lamentablemente se obedece una línea editorial dispuesta por el dueño del medio. Perfecto. Se ahorró unos segundos en su intervención. Bueno, antes de que me corte. Gracias. En los últimos años, la frase prensa corrupta, muy utilizada en su momento por el expresidente Correa, trascendió ese espacio y se empezó a escuchar en otros ámbitos, como por ejemplo los escenarios de protesta. Paulina Recalde, la credibilidad de la prensa ecuatoriana ha sido cuestionada. ¿Qué dice la opinión pública y cuáles fueron las causas de que se empiece a cuestionar esa credibilidad? Bueno, hola con todas y con todos. Gracias a Hoja de Ruta y a Voces por la invitación y me da mucho gusto estar con amigos tan queridos como los que tengo enfrente. Empiezo aclarando que mi intervención viene con el auspicio del carro del gas, que es lo que van a oír de fondo. Mira, es precisa la premisa que tú colocas, Doris, porque hay un tránsito entre el gobierno anterior que ubicó como uno de sus antagónicos a los medios de comunicación, y en eso coincido con Isabel, que hizo una alianza estratégica, como bien lo dijo Isabel, que quedó sellada con esta foto de los grandes actores de los medios
con las que el presidente Moreno arrancó su gestión. Esta foto en Carondelet es simbólica y es emblemática del modo en el que se ha manejado la relación medios-poder durante este tramo. Hay que hacer la distinción, evidentemente, que cuando me refiero a medios estoy hablando de las grandes empresas en torno a la comunicación y no necesariamente a los trabajadores y a los canales, porque ahí hay fronteras y ahí hay distinciones. Pero si hablamos de las grandes casas de poder, esta alianza significó no solamente romper con estos como antagónicos, sino que generar un momento de un unanimismo en torno a cómo se cubre la gestión del gobierno. Eso es lo que se ha vivido durante estos 3 años de gobierno. Por eso es que octubre y la crisis de la pandemia, yo diría que sin las redes y sin las voces de medios alternativos, octubre y la pandemia no se contaban. O el modo en el que se contaban era desde un relato absolutamente oficial, desde un relato absolutamente consecuente con el gobierno y en esa medida indolente con lo que realmente se vivió en octubre y con lo que realmente se vivió ahora en la crisis de la pandemia. Entonces, esto que había quedado ya asignado en el régimen anterior, de esta sospecha en torno a los medios de comunicación, hace que aquellos que se movilizaron en octubre tengan presente nuevamente a este actor, a las grandes casas de medios, como un antagonista respecto a las demandas frente al gobierno. Por eso incluso había varios carteles. Yo recuerdo que en octubre en la calle veías carteles reclamando a las casas de medios de comunicación, impugnando el modo en el que han estado acompañando la gestión de gobierno, porque son ubicados como un actor de disputa por este unanimismo con el que se han ubicado a un costado, o no solamente a un costado, cobijando al discurso del gobierno actual. En octubre, en la crisis de pandemia, y ahora mismo por el modo en el que se lleva y se cubre las supuestas denuncias de corrupción en este tramo. Gracias, Paulina. Bueno, siguiendo con esa línea, ¿no? Así como por un lado se generó el descrédito de ciertos medios, la ciudadanía pasó a legitimar a esos medios alternativos, ¿no? Por el rol que cumplieron en contextos, como bien decía Paulina, del paro nacional de la pandemia. Andrés Durán, ¿cuál es el desafío de los medios alternativos? ¿Por qué es importante la investigación periodística, a pesar de muchas veces los intentos de censura que sufren este tipo de medios? Bueno, primero que nada, un saludo con todos los colegas. Si Paulina tiene el auspicio del gas, acá vamos a tener el auspicio de los perros, así que mil disculpas si escuchan algún sonido extraño por ahí. Sí, efectivamente, yo coincido en buena parte de lo que se ha mencionado. Me parece que el hecho de tener plataformas que indaguen, que investiguen, que traten de contrastar y verificar, contextualizar los datos, habla de la sintomatología en la que puede estar en este momento la democracia en el Ecuador. Y yo considero que los medios de comunicación son una clara expresión de la realidad nacional que hoy atravesamos. Escaso cotejamiento de datos, una línea editorial que es prácticamente irrompible, ¿no? Y también una práctica que de manera sistemática se ha visto en la coyuntura política del país. Esta articulación o este acuerdo tácito entre el gobierno y los medios de comunicación. Entonces yo considero que obviamente la investigación periodística cumple un rol fundamental, ¿no? Que es desnudar a ese poder, esos acuerdos y esos pactos políticos que se dan tras bastidores, en los que quizá con conocimiento de causa, a pesar de ello, la prensa calla. Y yo creo que la coyuntura crítica que mayor evidencia de aquello nos trae a colación es el paro nacional de octubre. En el paro nacional de octubre nosotros pudimos apreciar cómo la misma agenda de los medios de comunicación se convirtió en una agenda completamente cerrada. Había una clausura mediática, había información que no se estaba poniendo sobre la opinión pública y tampoco la gente podía acceder a esas fuentes. ¿Por qué? Porque simplemente no se discutía, no se debatía o no se informaba lo que sucedía realmente en las calles. Entonces yo creo que los medios digitales y las plataformas de investigación vienen a cubrir ese vacío en la democracia ecuatoriana.
creo que el repertorio de lucha o la consigna que se construyó con mucha fuerza en esa coyuntura fue el de prensa corrupta. Y lo digo tanto de la experiencia como de la indagación académica que uno puede revisar. Entonces, esta prensa corrupta tuvo la facilidad, digamos, de avisorar que la democracia ecuatoriana carece de eso, carece de medios que persigan la información, que persigan dar testimonio en tiempos difíciles, que hagan el contraste, que sean cronistas de su tiempo. Entonces, yo considero que es necesaria la investigación en este momento y las diferentes maneras del periodismo digital, porque tienen un contexto histórico y porque también tienen una obligación política de dar luz, de dar testimonio en esta situación que están viviendo los ecuatorianos. Y a pesar de las censuras, me parece que hay que buscar canales para que los medios de comunicación digitales crezcan, dejen la informalidad, la discrecionalidad y pongan sus contenidos en función de la democracia y la participación ciudadana. Yo considero que por ahí vendría el tema. Gracias, Andrés. Bueno, terminamos esta primera ronda. Antes de pasar a la segunda parte, invitamos al público que deje sus preguntas, qué les gustaría conocer en los comentarios de esta transmisión en vivo. Vamos a seguir con esta otra etapa. ¿El discurso político alcanza? Los políticos de hoy nos dicen que están trabajando para resolver los problemas y las preocupaciones que tiene la ciudadanía. ¿Es así? ¿Falta quizás un mayor pragmatismo? Carlos Rabascal, volvemos con usted. ¿Es posible devolverles esperanza en el futuro a la ciudadanía? ¿Cómo se debería trabajar en la inclusión social cuando tenemos un escenario que realmente no da certezas, donde se habla de corrupción, de abandono, de crisis económica, de un estrangulamiento sobre todo de las clases medias y de las clases bajas? ¿Cuál es su opinión? Bueno, que el discurso político hace abstracción de muchas cosas y hace abstracción de la realidad y excluye a determinados sectores de la población. Por ejemplo, en el discurso político los jóvenes están completamente excluidos. A los jóvenes no se les está hablando en el discurso político. Pero también el discurso político que guarda relación con estos medios tradicionales, los grandes, estas casas que ustedes mencionaban, no le está hablando dentro de ese discurso, porque a la hora del té estos medios se han transformado en operadores políticos en esta gran alianza con el gobierno nacional, no le están hablando cómo se está manejando la crisis en otras partes del mundo, por ejemplo. Cómo salir de la crisis, con qué están haciendo otros países para enfrentar la crisis como plan de contención, como plan de reactivación económica. Aquí estamos prácticamente dentro del discurso político que está copando el escenario público, porque son los que pueden tener mayor capacidad de difusión, casualmente por esa alianza de los medios. Los que dicen tenemos que implementar una política de austeridad, tenemos que aplicar una política fondomonetarista, básicamente fiscalista, etcétera, etcétera, y no están hablando que en otras partes del mundo se está inyectando recursos económicos en la economía para poder contener la crisis, para poder estabilizar la economía del país y para poder reactivar la economía, para poder seguir generando empleo, que es lo que se requiere. Entonces, prácticamente lo que han creado en ese discurso político es una especie de modorra, una especie de depresión social que existe en el país y que eso evita que las personas reaccionen como hubieran reaccionado en el pasado, como hubieran reaccionado en el mes de octubre, porque hoy hay un ingrediente del temor al contagio. Pero lo importante de este discurso político es, como decía, se está ocultando la realidad. Por ejemplo, se excluye a los jóvenes. ¿Qué se le está diciendo a los jóvenes en función de su realidad social y económica en este momento? Cuando, por ejemplo, la educación pública y la salud pública es fundamental para la vida de ellos y para la vida de todos los ecuatorianos. Los jóvenes, hoy en cada uno en su espacio territorial, no van a poder acceder a una educación privada, por ejemplo. Por tanto, el Estado se vuelve importante. Y en ese discurso no se ha debatido fundamentalmente la importancia de restituir los presupuestos de inversión en esos derechos que son fundamentales, educación y salud, por ejemplo. Y en ese sentido hay que reactivar y activar esos discursos que tienen relación con el debate político de que el Estado debe ser presente, que el Estado debe ser eficiente y que el Estado debe garantizar el acceso a esos derechos.
Por otro lado, el discurso político está ocultando la realidad de lo que está pasando en los distintos territorios. Por ejemplo, en este momento de crisis, ¿qué se nos dice? Tantos contagiados, tantos fallecidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero usted y nosotros conocemos cuál es la realidad de la salud pública en cada uno de los territorios, cuántas camas de cuidados intensivos hay en las 24 provincias o en las 221 cantones de la territorialidad ecuatoriana. ¿Sabemos acaso cuál es la realidad de los distintos municipios en términos de transferencia de las asignaciones que por ley les corresponden, de la devolución del IVA, para poder que estos gobiernos autónomos descentralizados puedan atender la crisis? Eso está ausente del discurso político, porque se ha marcado una sola línea. Gracias, Carlos. Ya se acabó el tiempo otra vez. Bueno, los discursos políticos o los discursos que manejan algunos políticos a veces resultan un poco ambiguos. En ese sentido, Isabel Ramos, la Revolución Ciudadana durante los últimos 3 años ha insistido con esta idea, con este relato de traición y engaño que sufrieron de parte del actual presidente Lenín Moreno. La pregunta es, ¿ese discurso alcanza para explicar lo que sucedió en los últimos 3 años, pero también en los 13 años de la Revolución Ciudadana, o se está dejando algo de lado? Lo siento, tenía el micrófono apagado y empecé. No, decía que no, en absoluto. No explica este relato todo lo que ocurre porque la complejidad es muy grande. Tenemos que remontarnos rápidamente a un partido que nació sin estructura política, un candidato a presidente que ganó sin lista para el Congreso, y a partir de ahí tenemos que empezar a mirar todo cómo se fue construyendo esto que se llamó país y que ahora está en cabeza del gobierno nacional. Las alianzas que se hicieron en los espacios locales, con las oligarquías locales, con ciertos actores políticos que siempre estuvieron en el candelero asociados al que ostentara el poder de turno. Esto fue parte de la construcción de esto que no existía como estructura política. Entonces, realmente, con el diario del lunes todos sabemos lo que pasó. Pero realmente sí es importante pensar la génesis de ese movimiento y las dificultades de su constitución política, y también pensar la historia política del Ecuador en términos de la izquierda. La izquierda ecuatoriana ha sido una izquierda fuertemente impactada en la capacidad de su militancia por la cooperación internacional, por las ONG internacionales. Se construyó todo un círculo alrededor de la izquierda, de dirigentes cuyo medio de vida era la militancia, y no había una militancia, propiamente política. Todo esto y muchas más cosas que no hay tiempito ahora para mirar, nos complejizan el panorama. Yo lo que quiero decirles es que nosotros estamos haciendo con un equipo una investigación de justamente cómo se comportaron los medios de comunicación frente a la institucionalidad de control del Estado, y estamos mirando que el proceso de demolición de la institucionalidad de control del Estado, que hizo posible su cooptación ahora, ¿sí? Contraloría, Corte Constitucional, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, ¿sí? Esto empezó, el proceso de demolición empezó más o menos en 2015, por lo que estamos viendo, con la connivencia de los medios de comunicación. Entonces, ahí complejizamos y matizamos un poco esta cuestión de la traición, que puede o no haber existido en términos personales, pero en términos políticos, que no te des cuenta con quién estás, quién duerme a tu lado y con quién construyes, es un déficit de política sobre el que hay que reflexionar muchísimo, ¿cierto? La estructura de Alianza País originaria tuvo un déficit muy fuerte de política, y al mismo
tiempo cubrió una actoría política de una manera inédita de comunicación política del gobierno de Rafael Correa. Fueron de lo más innovador, efectivo y con raigambre popular que yo haya podido ver. Realmente hicimos un lindo trabajo mirando los enlaces ciudadanos, por ejemplo, y su efectividad. Entonces, no explicamos la traición, pero comprendámosla en un escenario mucho más amplio del que participan también los medios de comunicación. Gracias, Isabel. Bueno, ahora otra vez pasamos con Fabricio Vela. Las figuras políticas suelen hablar en nombre de todos. Se atribuyen la voz del pueblo, podríamos decir. La pregunta es, en este contexto, digamos, en el gobierno que tenemos, ¿cuán verdadero o cuán mentiroso es el discurso? Y lo que dicen los funcionarios, ¿tiene un correlato con la realidad ecuatoriana? ¿Cuáles son esos pecados en los que recaen los funcionarios cuando hablan en nombre de todos? A ver, yo creo que todos los gobiernos acusan un desgaste, todos los gobiernos y todos los líderes políticos enfrentan en algún momento de su actividad, de su trayectoria, una baja de su credibilidad. Este gobierno, o mejor dicho, este proceso político actual, yo creo que deja una serie de lecturas que van más allá de esto que podría ser, digamos, normal dentro de la dinámica política. La función legislativa, por ejemplo, recurrentemente ha sido muy impopular, es decir, cuando dicen que la Asamblea tiene apenas el 10% de aceptación, no es ninguna novedad porque a lo largo de tiempo los congresos o las asambleas han tenido porcentajes muy bajos. Pero yo sí encuentro hoy una particularidad y es que creo yo que la palabra presidencial, por ejemplo, para el caso de Lenín Moreno, se ha devaluado y se ha devaluado porque se han generado muchísimos anuncios a lo largo de los 3 años y pico que lleva de gobierno y muchos de esos anuncios se terminaron quedando solo en eso, cero concreciones. Y ha habido casos de anuncios que luego han tenido que ser rectificados. Y voy a poner un ejemplo que se me viene en este momento a la cabeza. Cuando el presidente de la República en su cuenta Twitter anunció que él había dispuesto la reducción del y de los viceministros y que lo mismo le ha pedido a las otras funciones del Estado. Ese mensaje en la cuenta Twitter del presidente que le escribieron, porque claro, sabemos que el presidente no escribe él directamente, sino que alguien le maneja su cuenta Twitter, escribieron ese mensaje en la cuenta Twitter del presidente, resulta que cuando se emite el decreto ejecutivo en el mismo contexto y frente a la sede público, tuvieron que decir, no, vamos a rectificar ese decreto ejecutivo porque no es una reducción. Se va a pagar el mismo sueldo, pero el presidente lo que ha dispuesto es que le retengan el 50% para financiar la pandemia del COVID-19. O sea, no es lo mismo lo uno con lo otro, por mencionar un ejemplo. Tal vez lo más cercano, cuando el presidente de la República menciona la integración de este comité asesor externo y cita a Pablo Lucio Paredes, que en 20 minutos después de la cita dice, señores, hay un malentendido, yo no voy a integrar ese consejo económico asesor. Y termina saliendo el secretario de gabinete a asumir la responsabilidad. Digo, con esas condiciones, ¿qué tipo de credibilidad puede haber? Hace 2 días el presidente de la República genera una cadena nacional repitiendo lo mismo que 10 horas atrás había dicho la ministra de Gobierno. Hablan de que se van a aplicar controles en 4 sectores de Quito, pero no precisan desde cuándo ni precisan cómo para combatir el COVID. Hablan del control de los informales, pero no precisan el cómo ni el cuándo. Mi punto es, este tipo de cosas terminan minando la credibilidad del presidente de la República si hablamos del presidente. Después, me preguntabas, este criterio, con esto cierro, este criterio de que los políticos se toman el nombre de los ciudadanos. El día de hoy, miércoles 1 de julio, hay un tremendo malestar entre los ciudadanos por el tema de los carnets de discapacidades y el aparente uso irregular en la obtención y también en la utilización de ese documento. Evidentemente eso no representa al común de la gente, ¿no? Hay mucho descontento sobre eso. Gracias, Fabricio. Bueno, ahora vamos con Paulina Recalde. En las protestas los manifestantes suelen decir que el gobierno no ve la realidad. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos? ¿Se está respondiendo de alguna manera a sus demandas, Paulina? Bueno, estamos viviendo una coyuntura particular, porque Ecuador venía ya de 2 años
de especial desconexión con las instituciones, de especial desconexión con la clase política, el momento más bajo de confianza institucional, con un 60% que si acumulamos las categorías en torno al económico, el 60% está preocupado por desempleo, crisis económica y pobreza. Esto ya estaba presionando, esto ya tuvo su explosión en octubre, es decir, ahí suma un segundo elemento, un elemento de conflictividad importante, conflictividad además que fue que nunca fue nombrada, sino que fue siempre puesta bajo sospecho, es decir, a los actores movilizados nunca se los nombró. Y eso te da cuenta, ahí está mi primera respuesta a lo que tú acabas de mencionar, si hay o no hay esta conexión entre las preocupaciones y el modo en el que se gestiona. No puede haber conexión si cuando hay un actor movilizado y este es visto como enemigo interno y nunca es nombrado como actor, sino como saqueador o como desestabilizador. Ahí hay un primer síntoma fundamental. Y el segundo elemento tiene que ver con que si había esta preocupación económica de la que vengo hablando y el modo en el que se responde a esta preocupación económica y a esta movilización es retomar las medidas que se quiso incorporar en octubre, pandemia de por medio, evidentemente no hay una conexión. Es aprovechar la coyuntura de crisis sanitaria para colocar aquello que estaba preocupando y aquello que estaba provocando la movilización en octubre. Y voy al tercer elemento que me parece uno que es fundamental. Cuando estás viviendo un momento de crisis sanitaria y la atención en términos de gestión es deficiente, no tienes los recursos, no manejas las cifras, cada vez que le hablas al ciudadano lo castigas, lo culpas y no lo contienes, me parece que la idea central es que no hay no solamente conexión con las preocupaciones y demandas de la población, sino que es un gobierno que en general es fundamentalmente indolente con lo que está viviendo Ecuador. Gracias, Paulina. Bueno, terminamos esta segunda ronda. Ahora... no, perdón, me estoy olvidando de mi compañero. Mil disculpas. Es que ya es de la casa. Bueno, como se viene diciendo, ¿no?, en este panel, el gobierno está utilizando distintas estrategias para desprestigiar a cualquier periodista, a cualquier medio, sobre todo a los medios digitales, que se animan a mostrar otra cara, otra versión, es decir, que no se limitan a difundir la información oficial. ¿Cómo trabajan los medios alternativos para escapar de las agendas y de los discursos que proponen los medios hegemónicos, privados básicamente? Bueno, yo creo que escapan de la forma en la que se ha venido realizando este trabajo. Me parece a mí que lo central aquí es ajustarse a lo que vive la mayoría de los ecuatorianos. El impacto de las medidas económicas, el desgaste político, la poca credibilidad, la escasa institucionalidad. O sea, creo que todos hemos sido víctimas, o por lo menos la gran mayoría de ecuatorianos hemos sido víctimas de la poca eficiencia que tiene este gobierno al momento de conducir un problema público, al momento de abordar una coyuntura crítica. Yo creo que en ese sentido hay una incapacidad absoluta y eso también se refleja en el gran relato que construyen los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación tienen un pacto que ya lo han desarrollado los colegas, los compañeros, y ese pacto no permite que nuevas voces, nuevos intelectuales, nuevos académicos, nuevos estudiantes, nuevos obreros puedan aportar sus puntos de vista. Yo creo que esta censura es generalizada en el país. Me parece a mí que es claro y evidente cuando nosotros decidimos hacer la investigación Una dictadura perfecta y evidenciamos cómo el gobierno destina más de $2 millones en publicidad y en pauta publicitaria a uno o dos medios que pertenecen a este pacto político, ¿no? Está el claro financiamiento que tuvo CNT con La Posta, por ejemplo, o el claro financiamiento y el papel que juegan ciertos grupos económicos al financiar portales digitales, que es el caso del grupo Uribe Schwarzkopf, grupo Novis. Digo, son poderes económicos que operan alrededor de la construcción de estos relatos. Y también está la misma rentabilidad que se ha generado durante estos 3 años en el caso de La Posta, un 605% en su facturación. Entonces yo creo que hay una evidencia que habla muchísimo de cómo se comportan los medios de comunicación y lo necesario que es la intervención del Estado, la regulación, el control, pero también propiciar un terreno para que estos emprendimientos, los medios de comunicación digitales, tomen fuerza
y logren reconstruir ese escenario y ese discurso y esa voz que no está siendo utilizada por los grandes medios y las grandes corporaciones mediáticas. Yo creo que ahí hay un papel fundamental en el que la política pública puede centrar un trabajo interesante. Nosotros hemos evidenciado el reparto del país, hemos evidenciado la lógica y la articulación política que tiene el gobierno de turno con los medios de comunicación, y también hemos tenido la posibilidad de dar testimonio en lo que sucedió en octubre. Entonces me parece que hay un vacío que está siendo ocupado por los medios de comunicación digitales, pero también es necesario de una política pública que promocione su rol, su actividad y su compromiso con la sociedad. Gracias, Andrés. Ahora sí, damos paso a las preguntas que llegan de las personas que están viendo esta transmisión. Dice otro Andrés, en el país se visibiliza la corrupción a todo nivel y se aplican leyes que perjudican al pueblo. ¿Cómo han influido los medios o cuál es su rol para que los ciudadanos no salgan a protestar o se mantengan aletargados ante tanto abuso? Esa es una pregunta, me parece que puedo plantear otra pregunta y ustedes responden. Marcelo Freire dice, ¿creen realmente si en este gobierno la corrupción no quedará en la impunidad? No sé, ¿a quién le gustaría tomar parte de esta respuesta? Yo creo que el tratamiento que hacen los medios de comunicación en torno a la corrupción tiene que ser bien enfocado, ¿no? Nuevamente, es el correlato del modo en el que el bloque de poder, y con esto hablo en términos ampliados, no solamente del Ejecutivo, sino de las distintas instancias de poder, es un correlato de cómo se maneja la corrupción en Ecuador. En este momento es fundamentalmente el mecanismo de espectacularización de la corrupción. Este tratamiento que es extremadamente liviano, es este tratamiento que es fundamentalmente un show, una seguidilla de allanamientos de los que después no hay ningún seguimiento en términos de proceso. Hay un titular en torno al supuesto culpable, y este titular viene acompañado de los medios de comunicación, de la cobertura de determinadas casas mediáticas, de la cobertura desde las redes de estos mismos actores. Se acompaña con el relato del gobierno y digamos que se empaqueta el caso. Así es como se empaqueta cada uno de los casos durante todo este tramo de gestión de gobierno. Y eso lo que hace es precisamente volver cada vez más difícil que haya un proceso y un tratamiento profundo, un debido proceso en el tratamiento de estos casos. No hay ninguna distinción. Si es que el gobierno, si es que el bloque de poder, si es que los medios, si es que las redes consideran que X es culpable, se empaqueta de este modo y pasamos al siguiente paquete al día siguiente y 2 semanas. Y entonces solamente pensemos en lo que ha pasado durante estos 3 meses de cuarentena, hagamos la cuenta de allanamientos, hagamos la cuenta de tweets, de titulares y demás, y veamos efectivamente cuántos procesos van a tener suficiente seguimiento y un debido proceso. Si es que este es el tipo de tratamiento que tú ves a la corrupción, en el caso de la población, lo que tiene es nada más y nada menos que un rol de espectador frente a un show. Entonces no es que la ciudadanía no se dé cuenta, no procese, no juzgue. Lo que pasa es que lo que tiene en este momento es este tipo de montaje que no le da mucha posibilidad siquiera de mirar la diferencia que podría haber entre alguien que repartió un hospital o alguien que se está organizando políticamente, porque a los dos por igual el gobierno podría sentenciarlos de culpables, la red de sentenciarlos de culpables, y a los dos por igual podría la fiscalía allanarle su vivienda. Gracias, Paulina. Quizás, Isabel, ¿podrías ampliar un poquito sobre esto? Y sí, me gustaría mucho, la verdad que Paulina ha sido muy, muy clara. Y realmente lo que a mí me gustaría poner el acento es cómo esta institucionalidad de control del Estado, ¿sí?
que sufrió primero un asedio tremendo, mediático y político, para desarticularse, para ser negativizada, para ser construida en términos peyorativos, y fue tomada por asalto, ¿sí? Con la aquiescencia de muchos actores políticos y de la ciudadanía también con sus votos. Luego de esto hay una acción concertada que yo me atrevería a llamar colusoria entre las instituciones de control del Estado y los medios concentrados. Como decía Paulina, las instituciones de control tipo la Fiscalía actúan para los medios, es decir, calculan digamos, la realización de los allanamientos y la emisión de los boletines de prensa y de los comunicados públicos con el horario de los medios audiovisuales, teniendo bien en claro la fecha, digamos, el horario de cierre de la prensa gráfica. Entonces, y para construir ¿qué? El espectáculo de la corrupción utilizado como herramienta de aniquilación política del adversario, ¿no es cierto? Es evidente que ahí se escaparon algunas otras cosas, y que también se utiliza como herramienta de silenciamiento, de disciplinamiento de lo que supuestamente es la fuerza propia del gobierno nacional y de la alianza política que, digamos, del bloque de poder, dice Paulina, ¿no? Entonces, si hay alguno que quiera sacar los pies del plato, sale alguna información en horario bien calculado, con una intencionalidad clara, y se consigue el objetivo. Tuvimos un asambleísta digamos que saltó a los medios en un escándalo de corrupción bastante complicado, que votó en la sesión del Parlamento en ese momento. Entonces, bueno, claramente podemos, pensando mal y acertando cada vez que pensamos mal, podemos ver ese objetivo de disciplinamiento que tiene sobre la supuesta fuerza propia, que no está articulada ni constituida políticamente, sino que es una alianza de intereses, y sobre todo de intereses económicos. Eso es lo que articula, digamos, el bloque de gobierno en este momento. Y entonces este accionar en connivencia sirve para esos dos efectos, ¿no es cierto? Para neutralizar o intentar neutralizar políticamente al potencial adversario, sobre todo a uno, ¿sí? Que parece que asusta y espanta a todo el mundo y hay que abroquelarse ahí. Este espectáculo mediático de la corrupción sirve para eso, y también para silenciar y para abroquelar a la pretendida y supuesta fuerza propia en esta convergencia de intereses. Carlos, quizás quieras aportar algo. Preguntaban, más allá digamos, de cómo se configura, ¿no? este show mediático sobre la corrupción. ¿Crees que estos hechos van a quedar en la corrupción? Que estos hechos van a quedar en la impunidad, estos hechos de corrupción van a quedar realmente impunes. En el tiempo que falta para que este gobierno salga, creo que sí. Pero estos hechos van a tener que ser investigados. Ahora, lo que nos deberíamos preguntar es el por qué se está poniendo en escena todos estos temas alrededor de la corrupción. Porque esto viene ya desde hace tiempo. Ahora lo que se ha visibilizado es fundamentalmente la corrupción durante la crisis de la pandemia. Y ahora hay un hecho más allá también de la corrupción, que atenta contra derechos de ciudadanos que son vulnerables, que es el tema de los famosos carnet que se otorga a personas en condiciones de discapacidad. Veamos cuál va a ser el tratamiento entonces, tanto desde el poder político del gobierno, tanto desde los medios de comunicación. Pero ¿por qué se montó en escena? Porque a partir de mayo del 2017 se nos dijo a los ecuatorianos que se iba a emprender una cirugía mayor en contra de la corrupción. Pero cuando tú revisas en estos 3 años cuáles han sido las acciones fundamentales, estrategia, acciones tácticas, reformas de leyes, etcétera, etcétera, sobre esta lucha contra la corrupción, no existe nada. No existe nada. Lo único que existe es grandes titulares que mediatizan ciertos hechos o supuestos hechos de corrupción con una finalidad. Y la finalidad es básicamente porque están tratando de asociar la corrupción con una organización política
a efectos de desprestigiar a una tendencia ideológica. Y eso es lo que han tratado de hacer. ¿Y por qué tratan de hacer eso? Básicamente para incidir en las elecciones del año 2021. Y eso es lo que hay que evitar, porque eso no es luchar contra la corrupción. Porque yo me pregunto, si es que los recursos que se utilizaron para el pago de la deuda externa en el mes de marzo, que se debió haber suspendido de forma temporal para reestructurar y para poder liberar recursos y enfrentar el manejo de la crisis, y si pagaron la deuda a valor nominal y no a valor de mercado, ¿no es digno de auditar? ¿No es digno de fiscalizar? ¿Dónde están los medios que no han investigado todo aquello, por ejemplo? Cuando se allana la casa, el domicilio del señor abogado Abdalá Bucaram, ¿qué dijo la fiscal general de la Nación? Dijo, no, o sea, aquí el evento principal no es el arma que se encontró. Aquí el evento principal es los insumos médicos que se encontraron y que hay indicios serios de responsabilidad y que tienen que ver con los actos de corrupción del Teodoro Maldonado Cargo. ¿Y cuál fue la formulación de cargo? La formulación fue lo del arma. ¿Y qué dijeron los medios? Y los medios no dijeron nada. Y claro, los tuits del presidente, los tuits de los aliados políticos del gobierno actual, más los aliados de los medios de comunicación, ¿qué hacen? Crear un imaginario, crear una línea comunicacional que se amplifica adicionalmente con ciertos medios digitales que claramente están financiados también por el gobierno y sabrá Dios por qué otros poderes de la geopolítica mundial o regional. Y entonces, desde ese punto de vista, lo que están construyendo o tratan de construir es una percepción para estigmatizar y deslegitimar a todo aquel o aquellos que se acerquen o se identifiquen con una tendencia progresista ideológica. Gracias, Carlos. Había levantado la mano Fabricio, no lo vi en su momento. Quería, sumado a lo que preguntaron, acá hay una pregunta que creo que es bien atinada para los periodistas, me gustaría que usted y Andrés la respondan. Dice, para el periodismo de investigación, ¿obtienen información sobre corrupción? ¿Es suficiente con hacerla pública? Pregunta y dice, porque en la mayoría de los casos no hacen las denuncias correspondientes ante la autoridad competente. ¿Por qué en la mayoría de los casos no hacen las denuncias correspondientes ante la autoridad competente si ya tienen toda la información? Porque ese no es el rol del periodismo. El rol del periodismo no es ir a la fiscalía y entregar una denuncia. El rol del periodismo, y en este caso del periodismo de investigación, es investigar y presentar ante la opinión pública los resultados de esa investigación. O sea, para eso hay otras instancias. Pero ¿cuál es el punto y por qué yo había levantado la mano? Hay un par de cosas que rápidamente, ojalá que me alcance el tiempo, las quiero abordar. Sobre ese tema del periodismo de investigación. Desgraciadamente en el Ecuador de hoy, en este momento, dentro de esta suerte de selectividad que hay para el análisis de los casos, para unas cosas sirve el periodismo de investigación y para otras simplemente no sirve ese periodismo de investigación. Y voy a citar el caso del portal La Fuente, que hace 4 publicaciones. El portal La Fuente, 3 publicaciones, perdón. El portal La Fuente publica receta de arroz verde, que habla del supuesto financiamiento de las campañas electorales de Alianza País y que desembocaron estas publicaciones. Esta publicación desembocó en el caso Sobornos 2012-2016. Presenta un caso llamado Lucas Majano, que develaría supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial del 2017 que llevó a Lenín Moreno al poder. Y antes presenta una publicación denominada El laberinto offshore del presidente, el denominado caso INA Papers, así se lo conoce públicamente, que hablaría de que el entorno presidencial tiene relaciones con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Allí, por ejemplo, consta un departamento que supuestamente pertenece a familiares del presidente y está ubicado en Alicante, en España. De estos 3 casos, publicados por el mismo portal, solamente uno fue utilizado por la Fiscalía como noticia criminis. El caso Arroz Verde, que terminó en el caso Sobornos 2012-2016. INA Papers no ha pasado nada. Lucas Majano no ha pasado nada. Más recientemente, el portal Primicias publica el tema de los kits alimenticios y las supuestas irregularidades en el servicio
de Gestión de Riesgos y Emergencias. No tardaron un día, que le costó el puesto a la directora, porque se inició la indagación previa. Otros casos que igualmente han sido publicados o han sido denunciados solamente se han movido dependiendo de la conveniencia. El caso este de Arroz Moreno, que publica La Posta un domingo, resulta que no era nuevo porque 8 meses antes, el 11 de octubre del 2019, un legislador, el asambleísta Ronnie Aliaga, presentó una denuncia ante la Fiscalía sobre el mismo tema. La Fiscalía no activó siquiera una indagación previa y lo hace después de que a las 4 de la tarde los colegas de La Posta presentan la publicación, a las 6 de la tarde el presidente de la República escribe en su cuenta Twitter y a las 8 de la noche recién lo llaman a declarar a Ronnie Aliaga. O sea, yo quiero que se note con estos ejemplos la selectividad con la que se actúa con base en la utilización de determinadas publicaciones periodísticas. En contrapartida, esos mismos portales, el portal La Fuente y otros portales, Pichincha Comunicaciones, varios portales, han publicado en las últimas semanas la supuesta relación de legisladores con el reparto de los hospitales o de cuotas de poder en varias provincias del país. Incluso algunos medios de comunicación nacionales se hicieron eco de parte de esas publicaciones. Sobre eso no ha pasado absolutamente nada. O sea, se quedaron con el caso de Daniel Mendoza, que por cierto, hace pocos minutos renunció a su condición de asambleísta, pero nadie investiga nada. Hay una selectividad absoluta. Y solamente cierro con esto a propósito de algo que decía Isabel Ramos sobre el tema de esta postura de los legisladores que reciben cuotas y el gobierno que aparentemente les entrega. Yo he dicho públicamente en varias ocasiones que es como que nos subimos en la máquina del tiempo en 2020 y hemos retrocedido 25 años atrás a 1995. O sea, estamos en el año 95, cuando en julio de ese año Jorge Vivanco Mendieta, en Diario Expreso, publicó una revelación que a su vez le hizo Alberto Dajic, en ese tiempo vicepresidente de la República, respecto de la utilización de fondos reservados para poder pagar a legisladores y que esos legisladores puedan votar por los proyectos de Durán Ballén, que no tenía mayoría en el Congreso Nacional. O sea, nos subimos a la máquina del tiempo y nos teletransportaron 25 años atrás. Gracias, Fabricio. Andrés, si querés ampliar sobre esta cuestión. Bueno, creo que ya lo dijeron casi todo, me parece. Y yo quisiera poner sobre la mesa otras cuestiones también que son súper importantes, además de esta selectividad, además de esta estrategia macro que el gobierno con ciertos medios de comunicación y cierta embajada han orquestado en este proceso, en este tiempo, da cuenta del estado de la democracia en la que se encuentra el Ecuador, ¿no? Hay una selectividad absoluta. Nosotros mismos, al momento de realizar ciertas investigaciones, hemos sentido presiones de cómo hacerlas, de qué manera encauzarlas, o llamadas telefónicas. Entonces, en ese sentido es preocupante. Y es preocupante también cuando tú indagas un poco y empiezas a ver que no solo se trata de una estrategia gubernamental anclada a ciertos medios de comunicación y ciertas plataformas digitales, sino que también se trata de un juego económico y político en el que grandes grupos de poder están vinculados, ¿no? Financiamiento que recibe, por ejemplo, los grupos económicos que mencioné anteriormente, Uribe y Schwarzkopf, el rol que cumplen estos grupos económicos al ser principal financista de estos medios de comunicación o de estos portales, la propia cantidad de recursos que destinó la National Endowment for Democracy, la famosa NET, que el New York Times mismo lo dijo, que es el brazo financiero de la CIA, $250,000 entregó entre el 2018 y 2019 a ciertos portales de investigación, entre esos Mil Hojas, Plan B, y ciertas corporaciones que operan alrededor de temas como la democracia y la formación política. Entonces yo pongo esto a colación para que demos cuenta también de cómo se construye este terreno y este campo político. ¿Qué actores tienen esa capacidad adquisitiva o están relacionados de manera directa con ciertos grupos económicos y políticos para empujar sus estrategias? No es un dato menor que haya tenido una prevalencia fuerte estos medios digitales a partir del año 2015 en adelante. Digo, a partir del año 2015, tomando el contexto de la ley de herencia y plusvalía, tomando en contexto el embanderamiento negro en las calles de Quito,
tomando en cuenta también lo del terremoto de Manabí, tomando en cuenta la transición política que se generó en Alianza País. Me parece que eso es lo que también hay que cuestionar desde el propio quehacer y oficio periodístico, ¿no? Es decir, cómo ciertos colegas que en mi apreciación personal, lejos de ser colegas porque vulneran la profesión periodística, incurren en estas prácticas, incurren en estos oficios. Entonces me parece que el periodismo tiene que acercarse más a la ciudadanía y empezar a retratar esas otras cuestiones que no están en la esfera política, que no están en la esfera económica, y que se evidencie también que esta lucha contra la corrupción no tiene por qué tener una bandera de persecución a un grupo determinado, sino todo lo contrario, tiene que ser de manera transparente, permitiendo la gran participación de la ciudadanía y, por supuesto, facilitando la información. Fabricio puede dar cuenta de esto. Nosotros estamos en un chat de comunicación en el Ministerio de Salud Pública. No hay un día que ese chat no tenga problemas con la difusión de su información. El Y tema las es que no quejas hablan nunca, sistemáticas. no hablan nunca. Y las quejas sistemáticas por parte de los periodistas. Entonces, yo creo que me parece a mí que el gobierno tiene sus voceros oficiales muy bien elegidos. Y algunos voceros oficiales son medios de comunicación. Entonces, en esa dinámica, creo que el oficio periodístico tiene que dar luz y evidenciar cómo suceden estas prácticas. Gracias, Andrés. Hay una pregunta puntual para Carlos. Dice, en plena era digital, ¿cuál sería su propuesta para el fortalecimiento de los medios alternativos frente a la ventaja que tiene la prensa tradicional? Bueno, es una pregunta muy pertinente, ¿no? Porque los medios digitales, los medios alternativos hoy en día han tomado cuerpo y están siendo los que realmente están evidenciando la realidad en el Ecuador. Yo creo que estos medios alternativos, tarde o temprano, van a sustituir a los medios con frecuencia. Y en ese sentido, yo creo que la ley de comunicación tiene que incluirlos para fortalecerlos. Hay que recuperar y fortalecer la ley de comunicación. Yo creo que no la dieron de baja porque es un tema constitucional, pero hay que hacerlo. Pero más allá también de los medios digitales, los medios alternativos, que habría que también ayudar a fortalecerlos, es recuperar los medios públicos. Hay que recuperar los medios públicos con la debida autonomía financiera y la debida autonomía en su línea editorial para que de una vez por todas no se excluir y evacuar aquella percepción que medio público es igual a medio gubernamental. Eso lo tenemos que desterrar ya, pero lo podemos desterrar en función de una verdadera voluntad y decisión política de querer hacer de los medios públicos que son necesarios el día de hoy, medios realmente independientes, autónomos del gobierno. Muchas gracias, Carlos. Ya estamos con el tiempo justo. Voy a leer las otras preguntas que mandaron, pero... Perdón, solamente sí, una cosa más. Sí. Y estos medios alternativos también que puedan acceder a la pauta publicitaria. Porque miremos el caso de Ecuador Inmediato. Y miremos el caso de Ecuador Inmediato, que habiéndolo calificado para el tema del proceso electoral pasado, a última hora, lo excluyeron de esa posibilidad. Y eso es negarle el derecho a tener acceso a esa torta publicitaria. Y vamos a tener que reconformar también esa torta publicitaria para poder financiar estos medios digitales. Gracias, Carlos. Vamos a pasar a las conclusiones, pero no quiero dejar de leer las preguntas que dejaron. Quizás si ustedes las pueden incluir en sus conclusiones finales. Dice, ¿cuál ha sido el papel de la ley de comunicación en la democratización del espacio público? ¿Se debe pensar en la reforma de la ley o existen otros mecanismos extralegales para lograrlo? Pregunta Ángel. Frank dice, ¿qué mecanismos necesita la población para una información plural? ¿Qué podemos hacer el ciudadano común para acceder a desarmar ese relato mediático que nos ahoga y que no nos permite mirar la realidad? Y Shelmy dice, ¿cuáles serían los nuevos retos del periodista en la actualidad para enfrentar todos estos hechos de corrupción? Solo para cerrar un poquito, los deberes, digamos, lo que ustedes ya venían planteando, ¿no? ¿Cuáles son los deberes del periodismo?
narrar los hechos que ocurren en la realidad, contar los matices, desnudar al poder, esta tarea que no le corresponde a los medios, ¿no? De dictar sentencias, de juzgar, es algo que está absolutamente y debería estar ligado a la función judicial. Tampoco trabajar en complicidad con los gobiernos de turno y tratar en la medida de lo posible de actuar con cierta independencia, obviamente con esta dificultad que se tiene cuando uno pertenece a un medio de comunicación, pero tratar de hacerlo y no convertirse simplemente en relaciones públicas, básicamente. Carlos tiene sus 2 minutos para sus conclusiones. A ver, algo de una u otra manera lo mencioné en mi intervención última, ¿no? En relación a cómo recuperar y fortalecer los medios. Pero en términos de conclusión, cuando hablamos del papel, el papel o el rol de la ley de comunicación, es evidente que el rol de la ley de comunicación en estos 3 últimos años ha sido completamente casi inexistente, porque casualmente se debilitó la ley de comunicación. Y vamos a tener que trabajar en ese rescate y fortalecimiento de la ley de comunicación y actualizarla. Ahora, tampoco podemos negar que en el pasado, y me refiero durante el gobierno anterior, también se cometieron errores. Yo no estoy de acuerdo con esa superintendencia de telecomunicación que realmente le quitó reputación a la ley de comunicación, que era una iniciativa que el mundo entero la vio como algo muy bueno en términos de iniciativa y en términos de derechos. Pero tenemos que comenzar entonces a ser autocríticos por un lado y por otro lado trabajar en ese rescate y fortalecimiento de la ley de comunicación para que tengan un objetivo que para mí es fundamental, el permitir que la ciudadanía tenga el acceso a la información, y la información es un derecho ciudadano, y fortalecer también e incluir a estos medios alternativos que se están presentando y establecer la protección de los medios públicos y también ver mecanismos a partir de la ley y a partir de política pública de cómo también fortalecemos los medios comunitarios. Gracias, Carlos. Isabel, si me escucha, comenzamos con sus 2 minutos para que dé sus conclusiones. Excelente. A ver, a mí me parece muy importante retomar lo que decía Andrés respecto a la necesidad de la política pública para fortalecer e impulsar los medios alternativos, populares y comunitarios. Esto me parece, pero yo llamaría también a un involucramiento de la ciudadanía en este proceso, porque sí, o sea, es necesario empezar a militar la necesidad de una comunicación distinta por fuera de la comunicación mediatizada tradicional, que conocemos su lógica. Quiero decir que una de los más grandes impedimentos para un ejercicio pleno de los derechos de la información es la precariedad laboral de los periodistas también. Es importante que el ciudadano conozca que los medios de comunicación son lo que son, pero también que los periodistas trabajan en contextos absolutamente adversos y precarios. Entonces, es importante entonces esta militancia en favor de los derechos laborales de quienes están, digamos, encargados de proveer esta información y de la pluralización del espacio mediático. Por eso peleamos cuando en la ley de comunicación la división tripartita del espectro radioeléctrico era, digamos, era un medio para que sí, los medios de comunicación tradicionales no pueden ser diversos por los intereses que los animan, lo sea el espacio mediático que convoque a voces distintas, diversas y plurales. Muchas gracias, Isabel. Fabricio, su turno para las conclusiones de este panel. Bueno, a propósito incluso de un mensaje que hemos recibido en la transmisión. Aquí en el Ecuador, lamentablemente, se ha manejado a lo largo del tiempo una suerte de hipocresía respecto de la línea editorial que todos los medios, absolutamente todos, la tienen. Aquí en el Ecuador se presenta, digamos, el famoso discurso falaz de que los medios son libres, independientes, objetivos, imparciales, etcétera. O sea, no hay imparcialidad, no hay objetividad, pero lo presentan así ante la opinión pública. No se discrimina el periodismo de opinión del periodismo de información. En otros países, por ejemplo, hay una clara definición de las líneas editoriales de los medios, lo que no significa que en función de esa línea editorial
no van a entrevistar o noticias de aquellos sectores o ciudadanos que no comulgan o no son parte de esa línea editorial. Es parte, digamos, de la dinámica de la prensa, de la dinámica mediática. Aquí en el Ecuador, lamentablemente, no se ha logrado transparentar eso justamente por esta hipocresía que ha marcado el debate en torno al rol de los medios en el Ecuador. Se sigue hablando de la libertad de expresión. Yo incluso he tenido discrepancias con algunos colegas porque yo sostengo que la libertad de expresión tiene límites. Yo no comulgo con aquellos que creen que la libertad de expresión es ilimitada, que yo puedo decir lo que yo quiera, que yo puedo censurar a quien yo quiera. Para quienes han visto, y siempre cito este ejemplo, para quienes han visto Pantaleón y las visitadoras, esta película peruana muy, muy recordada, muy, muy conocida, a partir de un libro de Mario Vargas Llosa. Bueno, en esta película hay un personaje llamado el Sinchi, que es un individuo que utiliza el micrófono para extorsionar, para acusar sin fórmula de juicio. Y eso es lo que pasa en el Ecuador. O sea, yo no creo en esa libertad de expresión. Yo creo en la libertad de expresión con responsabilidad. Suscribo las palabras de Carlos Rabascal cuando señala que lamentablemente el régimen sancionador, la aplicación del régimen sancionador incorporado en la Ley Orgánica de Comunicación con la Superintendencia de Información y Comunicación terminó desnaturalizando el concepto de la ley. Que este país necesitaba y necesita una ley de comunicación, yo estoy absolutamente de acuerdo. A mí no me vengan a decir que la mejor ley en comunicación es la que no existe. Nosotros también tenemos que cumplir unas reglas, pero lamentablemente no se ha medido la importancia de los otros temas muy trascendentes que tiene la ley de comunicación por el debate respecto del régimen sancionador. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, ahora es el turno de Paulina Recalde, sus conclusiones. Sí, yo creo que es clave repensar y reflexionar en torno al rol de los medios. Creo que además esta es una esfera cada vez más robusta por la presencia de los medios alternativos, por la presencia de los medios virtuales, y que hay que hacer los comunitarios, y que hay que hacer la distinción del caso. Pero hay un problema cuando esperamos que sean los medios el eje en torno al cual se resuelva, se investigue, se juzgue, e incluso la pregunta que respondió hace un momento Fabricio, de por qué no presentan las demandas. Ahí hay un problema. Es decir, hay que reconocer el rol de los medios, pero cuidado con pensar que allí está el asunto. Ecuador tiene en este momento para 2021 y en adelante dos retos fundamentales. El primero, que tiene que ver con la recuperación de las instituciones. Cuando estamos viviendo una arquitectura de instituciones en transición, supuestamente, pero que realmente son una institucionalidad transitoria, no en transición, es esto lo que tiene que ser recuperado. Es acá donde tiene que estar el reto de la agenda y de la administración de la gestión del próximo gobierno. Y lo segundo, que es un debate fundamental en Ecuador también, es el debate en torno a lo público. Cuando lo público en este momento está en riesgo, está en cuestión, y cuando hemos vivido y vivimos la crisis que estamos viviendo todavía, la crisis sanitaria, que ha puesto el ojo sobre todo en cómo es el Estado el que tiene la posibilidad y la capacidad de contener y de atender al ciudadano, me parece que nuestra atención tiene que estar allí. Si es que hay instituciones robustas, si es que está claro el rol de lo público, si está claro el rol del Estado, el resto va a ocupar el lugar que le corresponde ocupar. Si no, finalmente lo que hay es un reemplazo y una suerte de bypass de lo que debería hacer el Estado y de lo que tiene que estar en el lugar de lo público en los medios o en cualquier otra instancia que esté tratando de suplantar esto. Entonces, a los medios el lugar que tienen. Muchas gracias, Paulina. Andrés. Sí, bueno, agregar que creo que para construir una democracia sólida, para construir, digamos, una ley orgánica de comunicación, para construir espacios participativos, obligatoriamente necesitamos el rediseño político de nuestros líderes. Es necesario eso porque en esa transición se va a evidenciar también la posible construcción de un horizonte utópico que permita la gran participación de la ciudadanía. Para tener instituciones de control, para tener procesos ajustados a la legalidad y para realmente tener un código deontológico en el ámbito periodístico y la comunicación, es necesario abrir ese horizonte y volverlo participativo, para que desde las diferentes dinámicas locales, provinciales y nacionales se pueda construir una ley que esté acorde a la realidad que vivimos. Yo creo que coincido en lo que dijo Paulina, en lo que dijo Fabricio. Me parece que ese es el desafío, ¿no? Combinar la dinámica institucional
que evidentemente va a ser el principal objetivo del próximo gobierno, y anclarla también a esta dinámica colectiva que también requiere que esa institución se adapte también a las particularidades de cada una de las zonas. Yo considero que en esa cooperatividad, ¿no?, entre estas dos entidades autónomas, digámoslo así, se puede construir algo que realmente represente a la gran mayoría. Yo creo y hago un llamado y una invitación a los medios de comunicación digitales. Me parece que es un momento oportuno para organizarse, para empezar a velar por los intereses de los periodistas, para empezar a velar también por los intereses del oficio periodístico y también para darle un horizonte y un futuro a esta profesión que realmente ha sido vulnerada en estos últimos años. Yo creo que si no nos han censurado, nos hemos autocensurado. Y yo creo que hay una obligación y un derecho claro y evidente que convoca a una unidad en ese sentido, ¿no? Para combatir los diferentes desafíos que tiene el país en este momento, en el ámbito económico, cultural y comunicacional. Gracias, Andrés. Bueno, agradecemos a todos los invitados. La verdad me siento honrada de haber dirigido este panel con semejantes personajes tan valiosos cada uno en su ámbito. También agradecerle a los compañeros de Voces, a Hoja de Ruta y a César Bermeo, que está en los controles haciendo posible esta transmisión. Así terminamos Otras Voces. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on the corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die.